¡Hey! ¿Pero qué pasa, chavales? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y yo que me alegro. Es curioso que todas mis habitaciones acaban cogiendo este tono amarillo, este tono amarillento de bigote de abuelo que fuma, ¿sabes? Si se le pone el bigote amarillo, yo no entiendo por qué, pero ¿qué pasa? Va, venga, os voy a contar la verdad, os voy a contar un secreto. Esto que veis, este color que siempre tienen mis vídeos, es el color Auronplay, ¿no? Yo podría poner perfectamente un blanco, ¿no? Que es el típico, pero a mí me parece esto una puta mierda, ¿no? Entonces yo le meto, ¿lo ves? Este es un color ya un poco blog de comer la olla a la gente, ¿no? Venga, supérate a ti mismo, sigue tus sueños, ¿a qué le importa esa mierda? Este es el color Auronplay, ¿nos subimos? Mira. ¡Venga, vámonos! Muchos me preguntáis que cómo va el tema del suscriptor afgano, ¿no? Que qué ha pasado, que cuáles son las novedades. Os lo contaré en el próximo vídeo, porque en este vengo un poco cabreado ya, ¿eh? Resulta que hace unos días me llamó mi padre al móvil, ¿no? Sí, tengo un padre, sí, tengo padre, sí. A mi madre no la embarazó el Espíritu Santo. Aunque con la cara de calamar que llevo perfectamente mi padre podría ser una sepia. Pero bueno, ese es otro tema, de mi cara de calamar ya hablaremos en otro capítulo. Total, me llamó mi padre y me dijo: oye, Raúl, mira que lo he estado pensando y me quiero cambiar el coche, ¿no? Me quiero comprar un coche nuevo. Y yo, bueno, pues muy bien, ¿no? Enhorabuena. Genial, fantástico, increíble. Y me dijo: bueno, lo que te quiero pedir es que tú, que eres joven y sabes de ordenadores, a ver si me puedes ayudar a buscar uno. Sí, mi padre es de esas personas que se piensa que por ser joven y tener un ordenador en casa ya soy un hacker, ¿no? Que navego por los archivos secretos de la NASA como Pedro por su casa. Yo creo que mi padre se debe pensar que yo me paso las tardes aquí en casa hackeando los archivos del Vaticano o entrando en la base de datos del Pentágono o algo así. Una vez mi padre, os lo juro por Dios, me dijo: mira, Raúl, me ha llamado un número oculto. Oye, ¿tú qué sabes de ordenadores? A ver si tecleando me puedes mirar la posición en Google Maps de dónde viene la llamada. Y yo pensando, pero ¿quién te has pensado que soy yo aquí? ¿Mr. Robot o qué? ¿Que te hackeo el alma con el móvil? ¿Que soy aquí la centralita del número de emergencia 112, que cada vez que me llama alguien me marca la posición en el mapa? ¿Pero quién te piensas que soy? Si yo hace años me bajé los Sims y yo ya me creía un hacker, le metí crack a los Sims y yo ya estaba en casa en plan así. Iba por la calle y la gente me decía: eres tú, eres tú eres el que se bajó los Sims gratis, ¿no? Y yo: sí, bueno, sí, soy yo. No, a ver, no me gusta vacilar tampoco, pero sí soy yo. No, fotos no, que me está siguiendo el FBI, por favor. Total, que me enrollo como una mierda, coño. Mi padre quería que yo le ayudara a buscar coche en webs de estas de coches, ¿no? De internet. Y eso hice. Y era un terreno que yo desconocía, ¿no? Yo nunca he comprado un coche por internet, nunca he mirado coches en páginas y tal. Yo el mío lo robé en un parking del Carrefour. Y me puse a mirar y tal, y menuda mierda de anuncios, por favor. Y yo me quejaba de los pisos. Yo me quejaba de los anuncios de pisos. Pues los de coche son aún peor. ¡Qué puta mierda, tío! Pues de eso va el vídeo de hoy, de cómo hackear los Sims. No, que es broma. El vídeo de hoy va de anuncios curiosos de coches que me he encontrado en internet. Empezaremos por este que dice así: vendo este coche que en verdad engaña la apariencia. Madre mía. Tiene un pequeño golpe que lo hizo al aparcar en un parking, pero no es nada, no afecta al motor, oportunidad única, el precio está tirado. Claro, yo leo esto y digo, bueno, a ver, si tiene un golpecito, pues tampoco pasa nada, ¿no? ¿Qué más da un golpecito? Si no afecta al motor, pues ningún problema, ¿no? Como bien dice aquí. Claro, luego ves la foto y dices: ¿pero esto qué es? Pero si el coche está petado, ese coche está reventado. ¿Cómo que le diste un pequeño golpe en un parking? ¿Esto es un pequeño golpe? Esto es el puto King África de los golpes. Pero vamos a ver en qué parking era. ¿En el parking de la muerte o qué? Vamos a ver, tú le das un golpe aparcando un coche, ¿eh? Y el golpe suele ser así: ¡pum! ¡Ay, mierda, le he dado! Un golpe suave, un golpe tranquilo, sosegado. Pero esto no es aparcando. ¿A qué velocidad aparcas tú? ¿A 180 o qué? Mira, nena, mira cómo aparco el coche, mira, ¿eh?
Otro por aquí. Se vende en buen estado y con pocos kilómetros. Está un poco sucio por falta de uso, pero funciona a la perfección. A ver, es normal que si tú un coche lo tienes aparcado en la calle y no lo usas, pues que se llene un poco de mierda, ¿no? Se te cague ahí algún palomo, pille polvo, un poquito de lluvia, ¿no? Que deja ahí como barro, lo entiendo. Pero lo que a mí no me entra en la puta cabeza es que tú digas que este coche está un poco sucio. Porque este coche ya no está un poco sucio, es que ya forma parte del bosque. El bosque ha engullido el puto coche. Entras en este coche, abres el puto cenicero y del cenicero te sale un árbol, te sale un arbusto lleno de florecillas, ¿sabes? Este coche no hay que comprárselo al dueño. No, ahora el dueño es el bosque. Hay que comprárselo al bosque, ¿sabes? Hay que firmar un contrato. Yo, bosque, vendo este vehículo al señor Raúl. Abres el maletero y te sale un gnomo, ¿sabes? Te sale un gnomo de los bosques a darte la bienvenida al vehículo. Yo entiendo perfectamente que este coche lo tengas un poco parado porque no lo uses y se te ha llenado de mierda. Lo entiendo, no pasa nada. Pero lo que no puede ser es que pongas una foto aquí de un coche que lo ha engullido la selva. Se vende Renault Megane a buen precio y con buenas prestaciones. Tiene dirección asistida y las ventanas se abren solas. Hombre, solas tampoco creo, ¿no? Supongo que te refieres a que tiene levaduras eléctricas, de esta que le das un botón y la ventana sube, ¿no? No creo que la ventana tenga autointeligencia, sea autosuficiente para abrirse cuando quiera, ¿no? Imagínate ir por la autopista ahí a 180, que se bajen las ventanas ahí todos los mosquitos en la cara, ¿sabes? Bueno, el coche parece que está bastante bien, tiene buen aspecto, está bien de chapa, tiene... no sé, yo lo veo bien. Solo una pregunta, ¿Lucifer viene incluido en el precio o esto me lo cobras aparte? Lo digo porque parece ser que tienes al mismísimo demonio dentro del coche. Yo no sé si te has dado cuenta de ello. Amigo, ¿pero a quién tienes ahí dentro? ¿A la niña del exorcista o qué? Te acercas al coche y ella te dice: cómprame el coche, guarda. Te vomita y todo en la cara, ¿sabes? Cómpramelo. Tiene pocos kilómetros, está muy bien el coche, guarda. Es que yo no entiendo el ojo que tiene la gente a la hora de sacar fotos. Es que luego no lo ves. Luego en casa tú no pasas la foto al ordenador y dices: coño, igual, la chica del coche no debería estar ahí porque da mal rollo, ¿no? Porque está hasta pálida y todo, por el amor de Cristo. Ofertón, coche con aire acondicionado, levaduras eléctricas, dirección asistida y demonio. Exorcismo no incluido. Se vende el coche que veis en la foto. Como podéis observar, está en perfecto estado. ITV y todos los papeles en regla, libre de cargas. Ok, vale, vamos a ver la foto. Ajá. Vale. ¿Y cuál es tu coche exactamente de todos estos, hijo de puta? ¿Pero qué le pasa a la gente, por favor? ¿Qué le pasa a la gente? ¿Cómo que vendes este coche? ¿Cómo que miremos la foto? Hay muchos coches, has hecho una puta foto a un parking y no entiendo nada. ¿Por qué? ¿Esto qué es? Como un juego, ¿no? Una adivinanza, ¿no? Vendo mi coche a muy buen precio. Ah, pero adivina cuál es. ¡Qué hijo de puta! ¡Qué hijo de puta! Este que vamos a ver yo no sé si es de broma, si es de verdad, pero a mí me parece absolutamente fantástico. Vendo Honda Civic tuneado con llantas color radioactivo, pero sin radiación. Es seguro estar dentro del coche. Espero que tengas la picha en buen estado, porque con este coche te vas a petar a media España. Este señor o esta señora lo que nos quiere decir con este anuncio es que con este coche se liga mucho, ¿vale? Se liga tanto que, bueno, puedes petarte a media España. A ver, yo no quiero decir nada, no soy quien para juzgar, pero yo no sé si con este color de llantas este coche es un método para ligar más, ¿eh? Yo no sé qué decirte. Este coche te lo encuentras así de repente y ¡ah! Te quema la retina, te quema los ojos con ese color que me lleva. Cambio coche por Nintendo Switch. La Wii no, que ya es vieja, y paso. Esta persona lo tiene muy claro, la Wii no la quiere, dice que ya, bueno, es de otra época y no le mola. Él quiere la Switch y a cambio da un coche. Bueno, no está mal el cambio, ¿no? Él te da un coche que ha estado en una zona donde ha habido una explosión nuclear y tú le das una Nintendo Switch.
es un cambio un poco loco, ¿no? Pero no está mal tampoco. Este coche pues lo puedes usar pues para sacar piezas que aún valgan si es que vale algo, o directamente para metértelo por el culo, hijo de puta. Vamos a ver, yo entiendo que haya gente que quiera vender su coche, lo ponga en internet y tal, pero tío, la gente sube unas fotos, la gente pone unos anuncios que dices, pero es que así, ¿cómo lo vas a vender, por favor? En fin, espero que al menos os hayáis reído con el vídeo, que es lo que importa. A mí esta clase de vídeos me encanta, me lo paso Chachi Piruli Juan Pelotillas. Y si queréis una segunda parte, pues ya sabéis lo que tenéis que hacer, ¿no? Dadle ahí apoyo. Por cierto, antes de irme, ¿os acordáis de la entrevista que hice a 8 en el canal de Squad, verdad? Pues he hecho otra, esta vez a Hamza, el kitty pasa este de los cojones, que a ti te puede caer bien o mal, pero yo consideré que era bastante interesante saber un poco más de este señor, ¿no? Y además en la entrevista le doy un poquito de caña porque el chaval hay que admitir que es un poquito chulito, ¿eh? Así que si la queréis ver, pues aquí abajo os dejo el enlace, yo creo que os va a molar bastante. ¡Hala! Hasta la próxima, amigos.